Hola, saludos cordiales. Soy José L. Sánchez, director de la Tribuna de España. Agradecemos la colaboración del canal TLV1 de Argentina para ofrecerles esta entrevista, una entrevista de extraordinario interés por la situación excepcional que está viviendo Argentina, con un personaje político e intelectual de primera magnitud en Hispanoamérica como es Adrián Salvucci. Adrián, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás tú, José L? Un gusto saludarte y gracias por esta invitación. Muchas gracias, el placer es mío. Yo siempre recomiendo a los lectores de la Tribuna de España que no utilicen para nada la Wikipedia. En este caso, quiero recordar un artículo que escribí hace años que se titulaba En defensa del profesor Alberto Vuela, otro argentino, un prestigioso filósofo, el padre de la escuela del disenso, firmante del documento que yo propicié del manifiesto de los 100 intelectuales en defensa de la unidad de España, profesor invitado de la Universidad de Barcelona y de la Sorbona, que luchaba contra Wikipedia porque le ponían el calificativo de nazi y no había manera de que retiraran esta acusación. Si alguno de nuestros televidentes busca el nombre de Adrián Salvucci en la Wikipedia, pues encontrará múltiples referencias en este sentido. Yo creo que como mejor tarjeta de presentación de Adrián Salvucci basta con decir que es el enemigo número uno de la DAIA, ¿no? La DAIA, para los españoles que no lo conozcan, es el lobby más grande que existe en Hispanoamérica sionista. Es la asociación, la delegación que une a 140 poderosísimas asociaciones judías de Argentina. Yo creo que es un placer para nosotros tener a Adrián Salvucci, poder hablar de la actualidad argentina y de otros problemas globales. Adrián, ¿cuál es tu visión en estos momentos de la situación argentina? Se está hablando de la posibilidad de un colapso económico, de un nuevo corralito. ¿Cuál es tu valoración a este respecto? Bueno, en realidad Argentina hoy está sufriendo uno de sus colapsos cíclicos. Es casi un modelo, es casi un sistema que viene urdido muy inteligentemente desde los centros, no solo financieros, sino desde los centros globales de poder, para hacer que Argentina cada 14, 15 años, lo tenemos muy bien estudiados y sabemos que es un promedio de entre 14 y 15 años, Argentina colapsa. O sea, es un ciclo que ya vamos por el tercero. En 1989 tuvimos una hiperinflación que volteó al país. En el 2001 tuvimos un colapso sistémico que hizo que el Producto Bruto Interno de la República Argentina cayera un 40%, una cosa catastrófica, y ahora estamos nuevamente en otro ciclo de este tipo que es semifinal con el presidente Mauricio Macri. Lo que ocurre es que este ciclo, este sistema, este modelo argentino, lamentablemente hay que llamarlo así, tiene una lógica interna, y es una lógica interna urdida no desde lo económico, sino desde lo financiero. Hay un periodo, una primera parte de cada uno de estos ciclos, donde se privatizan enormes ganancias para las corporaciones, para ciertos funcionarios de gobierno, para las grandes multinacionales, para distintos sectores que tienen la capacidad para ganar mucho dinero. Y mientras van ganando dinero, la deuda que eso genera se lo van dejando al Estado. Cuando ya llega a un punto donde ya la privatización de todas estas ganancias no va más, tú habrás ido a un casino cuando el croupier tira la bolilla, está girando la rueda y en determinado momento dice no más apuestas, no va más, y a partir de ahí sí, donde caiga la bolilla es donde quedan marcadas las cosas y las apuestas. Bueno, el periodo de privatización de ganancias en este casino mundial en la Argentina suele durar 8, 9, 10 años, pero cuando el croupier del FMI, por decirlo de alguna forma, o el croupier de este casino planetario dice no va más, entonces el ciclo entra en otro modo. Empiezan a socializar las pérdidas. Y es lo que le está pasando a Argentina hoy en día, como ya el robo que se produjo a lo largo de los últimos 12, 13 años ha sido tan gigantesco, llegó el momento de que alguien pague toda esta fiesta.
y ese pago se hace a través de una socialización de todas las pérdidas que se logra a través de inflación, el dólar que se ha disparado. Para que tengas un ejemplo, a principios de este año un dólar valía 18 pesos, hoy vale 40. Desde que asumió el presidente Macri, el dólar pasó de 8 pesos a 40. La inflación hoy, oficialmente, la reconocida por el Banco Central de la República Argentina, es de más del 60%. Entonces, y con esto redondeo, a nadie le puede sorprender que hoy la pobreza real en la Argentina esté por encima del 40-45%. ¿Qué pasa? En un país donde está todo por hacer, en un país donde tenemos uno de los territorios más ricos del planeta, en un país donde tenemos apenas 44 millones de habitantes, Argentina debiera tener como mínimo 144 millones de habitantes porque tenemos el espacio. En un país que tiene todo a favor, resulta que hoy tenemos todo en contra y encima el traidor presidente Mauricio Macri ha vuelto al Fondo Monetario Internacional pidiéndole apoyo. Hace 3 meses de esto, le empezó pidiendo 30.000 millones y después le dijeron, ¿cuánto dijo? 50.000 millones. Le escuché mal y ahora parece que van a ser como 60.000 millones de dólares. O sea, Argentina está recibiendo el crédito más grande que jamás haya dado el Fondo Monetario Internacional en su historia. Pero no es un crédito para Argentina. Esto lo venimos explicando con Juan Manuel Suaje Pinto desde el programa PCR, Proyecto Segunda República, aquí en TLV1, Toda la Verdad Primero. El dinero lo que hace es ir del FMI a los bancos acreedores. Lo que el FMI no quiere, los que manejan este sistema, es que Argentina no le pueda pagar la deuda ficticia a los bancos acreedores, a Goldman Sachs, al BBVA de España, al Banco Santander, al HSBC de Gran Bretaña, al Citicorp, por supuesto. Entonces, como Argentina está a punto de no poder pagar, el Fondo Monetario dice, no se hagan problema, nosotros pagamos lo que Argentina no puede y le tiramos más deuda a la Argentina. El corolario de esto, creemos nosotros, y realmente nos preocupa, es que cuando llegue un punto donde ya la imposibilidad de pagar va a ser crónica y absoluta, van a exigir el canje de deuda, de esa enorme deuda, por el territorio argentino, que tenemos el 8º territorio más grande del planeta. Me vas a permitir, Adrián, una pequeña matización. La deuda que pueda tener Argentina con el Banco de Santander, en cualquier caso, no es con España. La relación de las compañías transnacionales y de las entidades financieras poco tienen que ver con el país de procedencia o donde están ubicadas, ¿no? El discurso que ha hecho Adrián Salvucci ahora mismo es un discurso absolutamente antineoliberal o anticapitalista, de transformación de las estructuras políticas, económicas y sociales, que creo que sería extrapolable también a otros muchos países del planeta. Pero quiero ir concretando y para eso quiero hacerle 2 preguntas en una. Una es relacionada con si no es una conspiración paranoica cuando Adrián Salvucci relaciona, ahora recientemente estaba en Argentina en boga el tema de la aprobación de los nuevos supuestos de la ley de interrupción del embarazo, del aborto, con la deuda externa. O sea, ¿qué tiene que ver el aborto con la deuda externa? Y la otra pregunta que quería hacerle, como sé que las respuestas son extensas, le hago ambas preguntas, Adrián, en una, es sobre el Plan Andina y cuánto tiene de realidad el Plan Andina y cuánto tiene de novelesco, ¿no? Mira, te digo, 3 cosas te quiero comentar. En primer término, somos plenamente conscientes que el Banco Santander no obedece a los intereses de España, que el HSBC no obedece a los intereses del pueblo británico, que el Deutsche Bank no obedece a los intereses del pueblo alemán. Es una superestructura de banca globalizada, usuraria, que operan como vampiros y buitres y sabemos que están muy, muy por encima de los intereses de cualquier nación. Operan solamente para un interés supranacional que no tiene bandera, de manera que somos conscientes los argentinos
que cuando tenemos que pagar al Deutsche Bank o al HSBC o al Banque National de París o al Citicorp, no tenemos una deuda con los pueblos, ni de España, ni de Francia, ni de Estados Unidos, sino con este sistema bancario absolutamente fraudulento y absolutamente parasitario y usurero. Nosotros mismos lo llamamos el modelo Shylock, aludiendo al personaje del mercader de Venecia, que procuró obtener a cambio de un préstamo que había dado la proverbial libra de carne. Es lo que quieren hacer con nosotros. En realidad la función de la deuda externa argentina es que no la podamos pagar, porque al no poderla pagar nos van a exigir la libra de carne, y esa libra de carne en el caso nuestro es el territorio. Respecto de tu segunda pregunta, por lo que pude más o menos captar, porque el audio el retorno no es muy bueno, nosotros consideramos que esto no tiene absolutamente nada de conspirativo. En realidad, cuando hoy se habla de lo conspirativo o de las teorías conspirativas, quien lo use como un argumento para decir, estos son teorías conspirativas, o porque es parte del problema él mismo y quiere derivar la vista a otro lado, o si no porque en realidad es un tonto. Y hoy en día creo que hay una gran proporción de ambas cosas. Fíjate tú que, en definitiva, lo que nosotros estamos teniendo hoy en día, lo que estamos viendo, es un sistema que en realidad el poder que ejercita es un poder privatizado. Y el poder privatizado tiene otra lógica, opera de otra manera, es mucho más flexible, es mucho más mudable, es mucho más disimulable y es mucho menos público, porque en realidad quienes toman las grandes decisiones de cómo operar los bancos, de cómo endeudar los países, lo hacen en ámbitos privados, en los directorios de los bancos, en los directorios de los think tanks, como el Consejo de Relaciones Exteriores, el Grupo Bilderberg, la Comisión Trilateral y otras instituciones semejantes en esta red de poder privatizado mundial. Lo que ocurre es que lo que muchos llaman teoría conspirativa es la lógica del comportamiento humano. Es lógico que un conjunto de hombres y mujeres en distintas partes del mundo que tengan intereses en común se pongan de acuerdo para ejecutarlo y se dividen las tareas. Pasa en una familia, pasa en una empresa. Una empresa tiene un área de producción, un área de finanzas y un área de publicidad. No es que están conspirando, es la forma como se organizan naturalmente las personas para promover sus intereses. En realidad, sería absurdo pensar que Henry Kissinger nunca levante el teléfono para hablar con George Soros, que George Soros ni se le ocurriría coordinar alguna acción en la Argentina con Ana Botín del Banco Santander, o que a Ana Botín ni por las tapas se le va a pasar por la cabeza hablar con el presidente del Banco Central de la República Argentina, Luis Caputo, que viene del Deutsche Bank. O sea, justamente es lógico que se coordinen cuando lo que se coordinan es feo o quedaría feo en el ojo público, lo hacen en privado, que es algo que a los gobiernos les es más difícil disimular. De manera que esto no es teoría conspirativa, es meramente entender cómo funciona realmente el poder en el siglo XXI, que tiene una característica que tiene por primera vez en la historia quizás, y es que hoy el poder privado o privatizado está por encima del poder público. La última decisión no se toma ni en la Casa Blanca de Washington, ni en el número 10 de Downing Street, y ni en la Casa Rosada, que es el Palacio de Gobierno aquí en Buenos Aires. Las decisiones se toman en un ámbito absolutamente privado y privatizado y luego se ejecutan desde distintos lados. Y la tercera pregunta tuya que tú me hablas, tú sabes que nosotros jamás en nuestra programación, en el proyecto Segunda República, hablamos o hacemos ninguna referencia a supuestos planes, en el caso de que tú te referías a un supuesto plan Andiña, porque no hay prueba alguna de la existencia de ninguna de esa documentación. Justamente, a veces, siquiera los que se refieren a esas instancias, creo que o desconocen la realidad o desconocen los hechos. Nosotros preferimos ir a lo concreto, y lo concreto es que el fundador del movimiento sionista, que es un movimiento político, ideológico, fundamentalista, racista, que nace a fines del siglo XIX, Teodoro Herzl, que es el padre de la patria del Estado de Israel, su figura está en los billetes de los shekels israelíes. Él, en su libro fundacional, que se llama El Estado Judío, propone en un capítulo dos opciones.
o fundar el Estado de Israel. Estamos hablando del fines del siglo XIX. Este libro fue escrito en 1896. En ese momento él decía, lo ideal sería fundarlo en Palestina, pero en ese momento Palestina estaba ocupado, era parte del Imperio Otomano Turco, y el sultán no quería saber nada con un Estado judío en Palestina. Por eso, Teodoro Herzl, padre fundador del Estado de Israel, dijo, bueno, habría una alternativa, la República Argentina. Y ya entonces, en 1896, decía que por la bajísima densidad poblacional de la República Argentina, sus enormes riquezas y su pequeña población, Argentina tendría un interés de ceder una parte de su territorio al movimiento internacional sionista a cambio de una compensación económica. Yo hago ahora, como hacíamos antes cuando éramos chicos, fast forward desde 1896 al año 2001, cuando Argentina tuvo su terrible crisis que te mencionaba antes, donde cayó nuestro PBI un 40% y estábamos realmente aplastados. Nos sorprende que el New York Times, uno de los diarios voceros del sionismo en Estados Unidos y a nivel mundial, escribió un artículo en agosto del 2002, para ser exacto, proponiendo la secesión de la Patagonia a cambio de una indemnización económica. Entonces yo creo que no hay ninguna necesidad de aludir a ningún plan trasnochado o a documentación que ni siquiera existe, por lo menos no existe ninguna documentación fidedigna. Nosotros desde el Proyecto Segunda República, desde esta casa TLB1 y yo en los libros que he escrito al respecto a lo largo de los años, siempre referenciamos lo que decimos. Si decimos algo, decimos, mire, esto lo dijo, no sé, Henry Kissinger, esto lo dijo Teodoro Herzl, esto lo dijo Winston Churchill o esto lo dijo Juan Perón. Aludir a esos supuestos planes no me constan porque no tenemos documentación alguna que sea probatoria y no creemos que sea necesaria. Adrián, perdona que te interrumpa. ¿Se está vendiendo en la actualidad terreno de la Patagonia a Israel o a intereses sionistas? Desde que asumió el presidente Menem en 1989-90, se reformaron las leyes de forma tal que prácticamente se pueden vender sin ningún tipo de control los vastos territorios que tenemos en Patagonia y en otras partes. Han comprado enormes tierras en la Patagonia, Benetton, la familia Bush, la familia Ley de las papas fritas, la familia Suchard de los chocolates. Goldman Sachs ha comprado enormes tractos de la Patagonia argentina y chilena. Y lo que a nosotros nos preocupa es que desde hace unos más de 30, 40 años, muchos jóvenes israelíes que completan su servicio militar en el Estado de Israel, luego le dan un año sabático y muchísimos de ellos, grandes contingentes de ellos, eligen venir en grupos disfrazados de mochileros y viajar por toda la Patagonia. Ha habido muchos episodios a veces muy conflictivos en el sur argentino, en la Patagonia argentina, por el comportamiento de estos jóvenes israelíes, que son militares muy bien entrenados, disfrazados de mochileros. En Chile han tenido aún más conflicto, han iniciado incendios de bosques tan graves que el propio Estado de Israel tuvo que admitirlo y generar una indemnización. De manera que sí, nos preocupa sobremanera que eso pudiera llegar a ocurrir cuando vemos que la problemática de la población israelí hoy en parte se podría resolver volviendo a una vieja tradición de los dos reinos de Israel, ¿no? De Israel y Judá, y podría uno ver en forma simbólica que esto podría cobrar forma en una suerte de, no sé si ocupación o control de la Patagonia, especialmente cuando tienen fuertes aliados como son Estados Unidos y Gran Bretaña. Tú sabes, tu audiencia sabe que Gran Bretaña ocupa las Islas Malvinas argentinas. Bueno, hace apenas 6 meses, 7 meses, una empresa israelí que se llama Rafael Technologies, que es parte privada y parte del Estado, le está instalando a Gran Bretaña un escudo misilístico para que las Islas Malvinas sigan siendo inglesas, porque obviamente ese sistema misilístico está orientado en contra de la Argentina. Lo que nosotros tratamos de hacer es juntar los elementos, armar la foto y, como decía mi abuelita, si camina como un pato, es amarillo como un pato, tiene pico como un pato y hace cuac como un pato, lo más probable es que sea un pato. Que sea un pato, sí. Adrián, tal y como están las cosas,
¿Sería posible un atentado de falsa bandera en un espacio de tiempo corto para desencadenar algún tipo de política en Argentina? Absolutamente, nosotros ya hemos sido víctimas de 2 atentados, a opinión nuestra y de muchos estudiosos aquí en Argentina, de 2 atentados de falsa bandera, como fue la bomba que se colocó en marzo de 1992 en la Embajada del Estado de Israel aquí en Buenos Aires, y mucho más todavía la que se detonó en julio de 1994 en la sede de la AMIA Daya, que es la mutual de la comunidad judía aquí en la Argentina. Ambos atentados, especialmente el de la AMIA, están plagados de corrupción. Jueces que le han pagado a detenidos para que hagan confesiones que no correspondían, un banquero de uno de los bancos de la comunidad judía, Rubén Beraja, que era presidente de una de estas entidades, que pagó $400.000 para que un ladrón de autos incriminara a gente local para generar una falsa pista siria. Cuando no pudieron generar la falsa pista siria, iniciaron una falsa pista iraní. No hay prueba alguna de ellos. Creemos que cuando se estaba a punto de desenmascarar esto, se produce el asesinato del fiscal Alberto Nisman en enero del 2015, porque tenía que declarar en el Congreso y jugaron mal las cosas y bueno, seguramente hubiera quedado en claro que tampoco existía ninguna pista iraní. Perdón, Adrián, en el tema de muertes extrañas de fiscales, creo que Argentina y España tienen bastante. Y la última de España, fiscal, se produjo precisamente en Argentina. Sí, es real. Sintetizando un cachito esto, el temor que tenemos es que, habiendo habido 2 atentados de este tipo, pudiera haber un tercer atentado de falsa bandera que se utilizaría para incriminar seguramente a Irán o alguna organización iraní o alguna organización islámica, debiera decir, para tener una excusa más para el Estado de Israel y para Estados Unidos y sus aliados para hacer lo que vienen amenazando desde hace ya 15 años, una intervención militar unilateral de Estados Unidos y sus aliados e Israel en contra de Irán. Con lo cual arrastraría a la Argentina, si se generara este falso casus belli, arrastraría a la Argentina a involucrarse en un grave conflicto futuro en Medio Oriente a cambio de nada y en base a un conjunto de mentiras que culminaría con este, Dios quiera que no ocurra, tercer atentado de falsa bandera aquí en Argentina. Adrián, ¿y la actual situación de Argentina podría desencadenar una guerra civil entre argentinos? ¿Podría desencadenar, perdón? Una guerra civil entre los propios argentinos. Los argentinos estamos siempre en guerra civil, de manera que sería business as usual en el caso nuestro, porque somos muy peleadores, somos un poco, obviamente heredamos eso de la sangre hispánica y de la sangre italiana. No sé si una guerra civil formalmente, pero sí una guerra social, porque de la misma manera que la gran divisoria en el mundo islámico, por ejemplo, ha sido la religión, la gran divisoria en toda Iberoamérica y desde luego en la Argentina es la riqueza corrupta en contra de la pobreza de la vasta mayoría del pueblo. Sí podrían darse situaciones, como ya se dieron en 1989 con la hiperinflación y como ya se dieron en el 2001 y 2002 con el colapso sistémico, donde haya saqueos, donde haya mucha mayor violencia en las calles, donde la gente para sobrevivir adopte la postura de cada hombre por sí mismo, que cada uno se salve como pueda. De manera que sí, bien podemos llegar a ver, ojalá que no, Dios quiera que no, crecientes niveles de violencia, pero no creo que lleguen al nivel de una guerra civil, sino sí de una guerra social que va a ser aprovechada por los pícaros de afuera para generar una potencial fractura del territorio nacional. Me imagino, Adrián, que precisamente para eso nació la República. Me gustaría que era muy sensibilizada, pudiera explicar a los presidentes españoles qué es el Segunda República y qué pretende. Nosotros con Segunda República, que es el proyecto que venimos trabajando desde Argentina y que incluso está teniendo un gran eco en nuestro país y también en los países hermanos, en Chile, en Colombia, en Perú, en el Brasil inclusive, en la banda oriental del Uruguay, que es casi
Uruguay es una provincia argentina, o si tú prefieres, Argentina es una provincia de Uruguay, somos exactamente lo mismo, es comprender que esta república que tenemos hoy, este Estado que tiene Argentina, no va más. Ha quedado erosionado, ha quedado debilitado, ha quedado bastardeado hasta el punto que hoy el Estado argentino es una mera instancia de administración colonial. Entonces ya no se lo puede reformar, ya no se lo puede arreglar, hay que volver a refundar el país. Y ese hito fundacional nosotros lo llamamos Segunda República Argentina, y los hermanos chilenos y peruanos y uruguayos y colombianos y mexicanos están jugando con la idea de también volver a fundar sus respectivas repúblicas para que, por sobre todas las cosas, restauremos el Estado nacional soberano. Un pueblo que carece de un Estado nacional soberano jamás va a poder perdurar como corresponde, porque en realidad el único instrumento que tiene una comunidad organizada para promover el bien común dentro de las fronteras de la nación y defender el interés nacional ante los auténticos enemigos externos que tenga, ese instrumento se llama el Estado Nacional Soberano. Bueno, hoy Argentina carece de ese instrumento porque ha sido copado, ha sido usurpado, ha sido secuestrado por estos intereses que estamos hablando, globales, que son los que están tratando de dominar el mundo y desde luego nuestro continente. Escuchándote hablar, Adrián, estás proponiendo una transformación de las estructuras económicas, políticas y sociales, es decir, de la creación de un nuevo sistema político, un nuevo modelo de producción, un modelo donde el hombre acaso sea el eje del sistema y deje de ser el capital. ¿Cuánto tiene esto de utópico y cuánto tiene de posible, cuánto tiene de sentido de practicidad, de posibilidad de llevarse a cabo? ¿Puedes repetir? Porque se entrecortó mucho, no pude llegar a entender la pregunta, lamentablemente. Sí, te decía que el planteamiento que has hecho, estás hablando de una transformación de las estructuras políticas, económicas y sociales, de un auténtico nuevo sistema y un nuevo modelo político, donde el hombre sea el eje del sistema, donde el capital deja de ser el eje fundamental. Es decir, te preguntaba cuánto tiene esto de planteamiento utópico y cuánto tiene de posibilidad de desarrollo real. Mira, te entendí el grueso de la pregunta. Nosotros, uno de los ejes prácticos que proponemos desde el Proyecto Segunda República es que es fundamental que las finanzas, el mundo de la banca, el mundo de las inversiones, el mundo de los billetes de dinero, que todo lo financiero esté subordinado y al servicio de la economía real, que es el mundo del trabajo, de la producción, de la creatividad, del esfuerzo, de la construcción, de construir una sociedad, construir una nación. Creemos que hoy el drama del mundo en general es que las finanzas han usurpado un sitial que no les corresponde. Las finanzas están muy por encima de la economía y eso entonces hace que haya enorme injusticia en todo el mundo. Lo que nosotros proponemos es justamente modificar desde el Estado soberano las reglas de juego para que las finanzas estén subordinadas a el mundo de la economía real. Si eso a algunos les puede sonar utópicos, sí. En realidad querer seguir viviendo siempre es utópico, porque pareciera que este sistema dice, si te mueres vas a estar mucho más tranquilo, vas a gastar menos, vas a tener que comer nada, pero nosotros justamente más que llamarlo una utopía, lo llamamos un sentido de supervivencia, de justicia y de felicidad para el propio y para todos los pueblos, que si alguien cree que eso es utópico, y nos arremangamos para combatirlo con todas nuestras fuerzas. Y para no hablar de utopía y terminar hablando de realidad, de aquí a final de año, ¿cuáles son las previsiones de Adrián Salvucci de lo que va a ocurrir con Argentina, con ese colapso financiero, con esa posibilidad de quiebra del sistema económico? Tú sabes, José, que en Argentina el largo plazo es el martes de la semana que viene. De manera que si tú me preguntas dónde vamos a estar el 31 de diciembre del 2018, con una mano en el corazón te tengo que decir, no tenemos la más remota idea, porque así es este país. Sin embargo, es un país tan rico,
con tanta potencialidad que por más que vienen los enemigos y tratan de hundirlo y hacen unos esfuerzos magníficos para hundirlo y lo hacen de común acuerdo con los caballos de Troya que tenemos acá en el gobierno, en la oposición, en la calecita de los políticos de siempre y desde luego en los multimedios, a pesar de todos los esfuerzos que hacen para hundirlo, vuelve a surgir. Es un poco la ley de Arquímedes. Vuelve a surgir. Yo creo que sí, estamos pasando ya momentos muy difíciles y se van a poner aún peores. Pero aún así las reservas que tiene, morales, físicas, espirituales, el pueblo argentino, que es la Argentina profunda, que rara vez se escucha su voz, pero que sí existe y es la Argentina que trabaja, esa Argentina está reaccionando, y la reacción de Argentina, que suele ser el primer lugar donde se hacen estas experimentaciones maquiavélicas y satánicas de estos dueños del mundo, el hecho de que el pueblo argentino vaya reaccionando y va a reaccionar bien, va a servir de inspiración también para todo un continente. No olvides que es todo un continente iberoamericano que mira hacia España, a menudo con tristeza, porque España debiera hoy servir de puente, es el auténtico puente cultural, histórico, valórico, respecto de lo que es la América hispánica, pero bueno, España lamentablemente ha dado la espalda y mira hacia Londres y Frankfurt solamente. De todos modos, tenemos la fe de que algún día no solamente este continente se pondrá de pie con proyectos Segunda República fundacionales en todos los países, sino que vosotros en España también hagan otro tanto con una propuesta de una Tercera República Española que se saque de encima a los mismos buitres y a los mismos vampiros y parásitos que también hacen tanto daño al pueblo español. Coincidimos plenamente, Adrián. Desde España hemos vivido los patriotas que amamos Argentina como nuestra propia patria. Vivimos como una puñalada en el corazón esa ofrenda floral que hizo el presidente argentino en Londres a los soldados ingleses caídos en la guerra de las Malvinas, y del mismo modo nos avergonzamos de la imagen que España pueda proyectar, ni como ejemplo, ni como faro, ni como guía ahora mismo al resto de países de Iberoamérica. En cualquier caso, creo que la Tribuna de España, el canal TLV1 y, por supuesto, el proyecto Segunda República compartimos unos mismos valores, unos mismos principios, una misma manera de entender la sociedad y el mundo, y ojalá podamos caminar conjuntamente en el futuro con algo más de esperanza que podemos hacerlo ahora. Ha sido un placer y un honor tenerte en nuestro programa. Esperamos poderlo hacer en más ocasiones, con más detenimiento, hablar de muchos temas pendientes y que nos pueda seguir ilustrando sobre esa realidad argentina que no es la que cuentan los medios de comunicación. Va a ser un verdadero gusto, Josele, cuenta con nosotros, cuenta conmigo en absolutamente todo lo que te podamos ser de utilidad. Te agradezco nuevamente esta oportunidad que me das y nos brindás de poder dirigirnos al importante público que tiene la Tribuna de España, y sigamos trabajando, y es muy importante este proyecto tanto de ustedes en España como de nosotros aquí en Argentina, para trabajar cada vez más mancomunadamente para lograr la consolidación, la liberación y la felicidad de todos nuestros pueblos. Y aprovechemos estas tecnologías que son del enemigo, pero que bueno, las pone a disposición para poder trabajar mancomunadamente hacia un objetivo en común, que es un objetivo de bien, es un objetivo de honor, es un objetivo de lealtad hacia nuestra historia, y es un objetivo de tener poblaciones sanas en cuerpo y en espíritu. Bueno, pues casi solamente me resta decir amén a las palabras de Adrián Salvucci, despedir a nuestro invitado con toda la gratitud por haber atendido nuestra llamada, y emplazar a los televidentes de la Tribuna de España para una próxima y seguro que interesante entrevista. Muy bien, bárbaro, gracias.